Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo saquemos esa mejor versión de nuestra parte Géminis? ¿Cómo desarrollamos los elementos superiores de Géminis? Y de paso, ¿cómo mejoramos la eficiencia de los medios de comunicación? Entonces, hay que mejorar, diría, el atributo principal de Géminis que hemos comentado, es decir, esa comunicación, ese ser portador de la verdad, como dijimos, o Mercurio, Hermes, esos dioses tenían el don de la elocuencia. Entonces es esa elocuencia que necesitamos desarrollar para ser Géminis superiores. ¿Qué es la elocuencia? Bueno, con palabras más sencillas, podríamos decir que es la capacidad de hablar bien, de forma sencilla. Pero bueno, ahí, ¿qué significa hablar bien? Muchas personas van a decir, yo hablo bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hablar bien? Así que vamos a viajar un poquito en el tiempo. A Géminis le gusta mucho viajar, le gusta mucho desplazarse, entonces vamos a utilizar eh, esa inclinación para viajar en la historia y vamos a volver a tiempos durante los cuales se ponía mucha énfasis en ese hablar bien, épocas en las cuales se estudiaba la elocuencia, se estudiaba cómo hablar bien. Y vamos precisamente a remontar a las primeras universidades, las universidades medievales, que seguían obviamente las enseñanzas de las escuelas de transmisión del conocimiento de la antigua Grecia y posiblemente antes. Entonces, es decir, que lo que se enseñaba en esas escuelas de la antigua Grecia fue recorrido, fue compilado y fue articulado como un pensum de estudio en esas universidades, en esas primeras universidades, y esa materia que en la actualidad podríamos comparar con lenguajes, con todo lo que es el estudio de lenguajes y comunicación, tal vez, todas esas materias se llamaban o se incluían en lo que se llamaba el trivium en esas universidades. Trivium significa tres vías porque había tres materias, digamos, principales para poder desarrollar, estamos diciendo, la elocuencia. Entonces, ¿qué era ese trivium? ¿Sobre qué se enfocaba? Entonces, esas tres partes o esas tres vías eran la dialéctica, la gramática y la retórica. La dialéctica también se estudiaba mucho en relación con la filosofía. Obviamente, dentro del estudio de la filosofía que se dio también a lo largo de la historia, siempre se incluía la dialéctica, la lógica, porque la dialéctica finalmente se relaciona más como con el pensamiento, pero también sabemos que hay una íntima relación entre pensamiento y lenguaje. Es por eso que primero se estudiaba la dialéctica. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Podríamos decir que es una forma de pensamiento que abarca o que siempre intenta incluir o tener en cuenta los extremos, los contrarios, los polos opuestos. Solamente a partir del momento que incluimos o que estudiamos todas las posibilidades, todos los puntos de vista, de un extremo al otro, solamente en ese entonces tendremos un entendimiento más claro del concepto.
o del tema, de la materia. Yo puedo estudiar el calor, voy a entender el calor, pero solamente a partir del momento que voy a estudiar su opuesto, el frío, voy a tener un entendimiento más claro de lo que sería la temperatura. Ya me da un entendimiento más global, no solamente de un punto específico. Puedo, a nivel más astronómico, puedo estudiar el solsticio de verano. Eso me va a dar un cierto entendimiento de una posición de la relación Tierra-Sol en el cielo, pero solamente a partir del momento que voy a también contemplar o estudiar el solsticio de invierno, voy a entender la trayectoria, el movimiento completo de esa relación Tierra-Sol. Eso es la idea de la dialéctica. Y podemos ver que justamente eso era uno de los problemas, habíamos dicho, de los medios de comunicación, que solamente se enfocaba en una sola versión, en una sola verdad. Y nos querían imponer un solo punto de vista. No, la verdad es universal, es decir, que contempla todas las posibilidades, todos los puntos de vista. Y eso es lo que nos quiere hacer entender la dialéctica, esa forma de pensamiento totalmente abarcante. Y después, cuando hemos ordenado, digamos, nuestro pensamiento, ya vamos a tener que expresarlo de forma oral o de forma escrita. Y ahí hay que entender cuáles son las reglas de expresión. No lo puedo hacer de cualquier manera. Tengo que respetar un cierto orden de las palabras. Como decía Platón, el lenguaje es una aproximación que requiere de reglas estrictas para no caer en abusos. Es una aproximación en el sentido de que sabemos que el lenguaje nunca va a poder reflejar o expresar precisamente nuestro pensamiento. En ese sentido es una aproximación, pero justamente por ser una aproximación, después necesitamos de reglas muy específicas para poder entendernos los unos y los otros en función de esas reglas. Y eso se llama la gramática. Ese orden, esas reglas es lo que se llama gramática. Como digo, es fundamental para el entendimiento respetar esa jerarquía de las palabras. Igual que en la sociedad hay una jerarquía, en la familia hay una jerarquía, hay un padre, una madre, un abuelo, una tía, una prima, cada uno con su rol, cada uno con su aporte, lo mismo con las palabras. Tenemos verbos, tenemos sustantivos, preposiciones, artículos, cada uno con un rol definido. Eso hay que recuperar. Yo no puedo decir yo camino rápido. No es correcto. Camino es un verbo, rápido es un adjetivo. El adjetivo, por definición, determina o califica a un sustantivo, no a un verbo. Si yo quiero calificar o determinar a un verbo, tengo que usar un adverbio. Y el adverbio es rápidamente. Entonces, lo correcto es yo camino rápidamente. O yo puedo decir, ese auto es rápido, porque en ese momento estoy calificando a un sustantivo, puedo usar un adjetivo. Entonces son todas esas relaciones, todo ese orden que la gramática nos enseña. Ahora, tengo mi pensamiento ordenado, tengo las reglas claras, ahora tengo que expresarme. Y ahí viene la retórica. Bueno, retórica, oratoria. A veces hay un poco de debate, de confusión según las épocas. Se ha entendido de forma diferente, pero queremos realmente hablar de la parte práctica, como dijimos, de la expresión ahora del pensamiento con esas reglas, cómo lo vamos a expresar de manera eficiente. A eso nos referimos con la parte de la retórica. Y ahí entraba nuevamente una división en ese trivium. La retórica se dividía en tres aspectos fundamentales.
El primer aspecto se llamaba logos. Son términos griegos. Había logos, veremos logos, ethos y pathos. El primero es el logos. Entonces la palabra logos, bueno, tiene muchas acepciones, tiene muchas definiciones diferentes, pero realmente el logos, en la filosofía griega, se refiere a la expresión primordial, a la expresión divina que encontramos en el ser humano. La expresión de Dios, por decirlo así, la primera expresión de lo divino. En la Biblia se nos dice, en el principio era el verbo, bueno, eso es la versión latina. En griego se dice que en el principio era el logos. Entonces es esa expresión de Dios. Bueno, ahora si lo queremos entender a nivel de lenguaje, ¿cómo yo voy a expresar al Espíritu o a Dios en mis palabras? Bueno, ahí podemos hacer intervenir el concepto de verdad que hemos comentado anteriormente. La verdad era fundamental para Géminis, dijimos, para su transmisión. Es decir, que el logos lo podemos interpretar como la intención de transmitir, de decir la verdad. Eso es obviamente fundamental en nuestra comunicación. Ahora, sabemos que la verdad, según cada persona, puede tener, digamos, una expresión diferente. Puede haber muchas verdades. Está bien, hasta llegar posiblemente a un ideal de verdad. Pero sea lo que sea, todos tenemos un entendimiento y un concepto de lo que es verdad o no. Así que todos, al momento de hablar, podemos realmente estar muy conscientes de si lo que decimos es verdad. Como dije, eso es un poco relativo según las personas, pero debería estar presente para todo el mundo. Y en los medios de comunicación que habíamos dicho, obviamente eso debería ser fundamental. Transmitir la verdad, no mi verdad, no mi posición, no mi interés, no, estar lo más cercano a lo que es universal, algo que aplica o busca el bien de todo el mundo, no el bien mío, no el beneficio mío. Eso tiene que ser, ese logos tiene que ser obviamente siempre respetado y muy tenido en cuenta. Entonces, primero es la intención de decir la verdad. Después viene el segundo punto, que es el ethos. Entonces, ethos podemos fácilmente relacionar con ética. Ética o moral, según el entendimiento que tenemos de ese concepto, pero es decir, tener un cierto comportamiento, una cierta actitud, siempre buscando ser lo más virtuoso posible. Y siempre buscando la coherencia. Una de las culpas o de los ataques típicos a Géminis o a nuestra parte Géminis es que siempre hay esa dualidad entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y eso obviamente no podemos permitir. Hay que recuperar esa coherencia, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso sería realmente el Géminis superior. Como dijimos, el Géminis inferior es el que solamente va a jugar con las palabras sin preocuparse primero de transmitir la verdad y después sin tener mucha coherencia. Lo que quiere es ganar una conversación, tomando la palabra como un juego. O va a querer vender algo y obviamente va a utilizar la palabra de cualquier manera para vender algo. Entonces, ese aspecto de finalmente no preocuparse tanto de la coherencia, pero de tomar la palabra o el lenguaje con una herramienta que se puede utilizar de cualquier manera, eso sería realmente la expresión inferior del Géminis y por eso muchas veces
se le tacha de mentiroso o de engañoso, no lo es, solamente lo ve como un juego, no se da cuenta justamente de la importancia o de lo que se puede transmitir. Y finalmente es más hábil que nosotros con las palabras y por eso nos gana en eso. Entonces, también es parte de su capacidad o de su aptitud, ¿no? Pero por eso hay que recuperar ese ethos, hay que recuperar esa coherencia. Eso es el segundo punto fundamental. Y el tercer punto, incluido dentro de la retórica, es el pathos. Pathos, que también es una palabra griega, una raíz griega que encontramos en otras palabras como patético o simpático. El pathos ahí sí se refiere a un aspecto más emocional. Y eso habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado con eso. No estamos hablando de una persuasión emocional. No es que queremos topar el plano emocional de la otra persona para persuadirle de algo o para llevarle en una cierta dirección o para imponerle un cierto pensamiento o una ideología, como habíamos visto en el caso de los medios de comunicación. No es que yo voy a usar mis palabras simplemente para despertar emociones. No, tengo que llevar siempre a la reflexión, habíamos dicho. No es que, pobrecitos o pobres animales, qué crueldad, o pobres personas que se maltratan así. No, eso ahí es muy fácil, obviamente, topar a la persona en sus emociones y después venderle algo o imponerle algo. No, siempre había que llevar a la reflexión, hemos dicho. Eso entonces, ¿cuál es el pathos? El pathos realmente es lo que podríamos llamar la empatía. Entender el dolor del otro, entender la situación, el contexto en la cual se encuentra la persona que está al frente, con la cual estamos conversando, o a la cual queremos dirigirnos y hacer llegar un mensaje. Entender su situación, su dolor, y a raíz de eso vamos a entender su necesidad. El pathos es como entender la necesidad del otro y en función de eso yo puedo adecuar mi mensaje, yo puedo transmitirle de la manera la más eficiente posible porque yo sé lo que la otra persona necesita. No estoy enfocado en mi expresión, en hablar bien, que se escuche lindo, ¿no? O que como que parezco inteligente. No, estoy enfocado en la necesidad del otro. Y eso, como dije, es fundamental para poder transmitir realmente el mensaje adecuado. ¿Sí? Entonces, eso sería, ¿no?, en resumen, ¿no? Obviamente son materias de estudio, entonces podemos pasar mucho tiempo y deberíamos pasar mucho tiempo estudiando y analizando, entendiendo esas materias, pero en resumen son esos aspectos que debemos recuperar nosotros para llegar a expresar la parte superior nuestra de Géminis. Si no, como hemos dicho, vamos a caer en todas las manipulaciones que vemos en los medios de comunicación, que podemos ver en los individuos o en las personas. Vamos a caer en los aspectos inferiores de Géminis y eso obviamente no es lo que se busca para nuestro crecimiento o para el crecimiento de la sociedad. Entonces recuperemos todos esos aspectos, recuperemos esa verdadera elocuencia para ser portador de la verdad, para tener ética en el comportamiento y para entender la necesidad del otro antes de priorizar nuestro interés personal. Eso sería realmente la manera de desarrollar o de dar la mejor versión de Géminis.